Y cuando entregó el teléfono y volteo, había un hombre apuntándome con un revólver aquí en el pómulo derecho. Tremendo. Y ese hombre me dispara. Cuando ese hombre me dispara, caigo al suelo. Caigo al suelo y ahí en el suelo yo comencé a sentir el eco de la bala todavía. Po, 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 el sonido de la bala. Y yo decía, Dios mío, este hombre me mató. Y cuando estoy en el suelo viene y me da una patada. O sea, ahí en el suelo me O sea, pateó como para como probar si estabas vivo, algo así. exactamente. Y ¿Te yo sientes ahí, derrotado o derrotada? ¿Te sientes derribado? ¿Crees que no hay esperanza? Yo quiero decirte en esta oportunidad que Dios siempre llega a tiempo. Hoy en nuestro podcast vamos a hablar de las maravillas de Dios, de cómo Dios llegó a tiempo a una vida, a una familia y esta fue transformada bajo su poder. Bienvenidos a nuestro podcast Libres después de un largo tiempo de receso en que no habíamos creado contenido. Nuevamente estamos aquí para ofrecerte un contenido de calidad, un contenido espiritual, un contenido transformador y un contenido de esperanza. Te invito a suscribirte a nuestro canal, por favor, dale like, suscribe, comparte para que muchas personas tengan la oportunidad de poder ser bendecidos a través de nuestro canal. Hoy tengo un invitado súper especial, pero muy especial, es mi hermano Danilson Hernández y creo que es una oportunidad maravillosa porque esta entrevista y el testimonio que él va a contar, que es un testimonio impactante, créanme, va a ser de alguna forma mutuo, ¿no? Porque yo también lo viví, yo también fui testigo de todo ese proceso que mi hermano vivió durante muchos años y que la familia fue tocada hasta lo más bajo y llegó a un punto de destrucción impresionante que la familia había perdido la esperanza. Pero hoy queremos hablarte de la esperanza que encontramos en Jesús. Bienvenido, Danilson, a nuestro podcast Libre. Recuerden, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. bueno, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí para testificar del poder de Dios. Gracias, de verdad, estoy muy contento. Y yo sé que este testimonio va a llegar a muchas vidas Así es. y muchas vidas van a ser libres por el poder de Dios. Así es. O sea, antes de entrar en detalles de ese testimonio tan impresionante, ya sabes, no te alejes del canal, quédate ahí pegadito porque la información que vamos a dar hoy es de maravilla, es espectacular. Quiero que nos cuentes un poco quién es Dani. Bueno, Danilson vive en Santo Tomás, Atlántico. Soy padre, tengo 3 niñas, estoy casado, mi esposa se llama Jocelyn. Trabajo en una fundación para hombres que se restauran con problemas de drogadicción en Santo Tomás llamado Refugio Divino. Tengo un emprendimiento en Santo Tomás también y trabajo también en evangelismo y pertenezco a la iglesia Alfa y Omega, Santo Tomás Atlántico. Vamos a dar un saludo al pastor. Un saludo para el Refugio Divino, para el gerente Edgardo Maya, la familia Quirós y el pastor Julio César Idiarte, su esposa Mercedes Navarro y toda la iglesia Alfa y Omega Santo Tomás Atlántico. Ok, excelente, excelente, Dani. Pasó algo muy particular en nuestra familia y es que fuimos criados por padre y madre, es decir, que nuestra familia no fue disfuncional. No había ninguna característica, ningún factor que pudiera entonces llevar a mi hermano a tomar la decisión que tomó que ustedes van a escuchar. Yo quisiera saber, o quisiera que más bien mi hermano le comentara al público, cuál fue ese punto de inflexión, ese punto que hizo que nuestros caminos se desviaran, que yo tomara un camino diferente y mi hermano tomara un camino que fue el camino que Satanás quiso llevarlo para destruirlo, pero gracias a Dios no, nada de eso ocurrió. Cuéntanos, Dani. Bueno, nosotros vivíamos en un barrio en Barranquilla llamado Rebolo. Vivíamos junto con mi abuela, la madre de mi padre. Estaba mi padre, mi madre, Katy González, Jamie y yo. Pero la situación económica en ese momento se apretó y mi mamá decide irse para donde mi abuela, o sea, su madre, en el barrio La Chinita, y Jamie se queda con mi papá en el barrio Rebolo. Así es. Bueno, el barrio La Chinita es un barrio que muchos conocen, ese barrio es peligroso, zona roja, Así es. aquí, en Barranquilla. Y ahí fui viendo muchas cosas en el barrio La Chinita, lo que fue la droga, lo que fue El alcohol. el alcohol, muchas bandas en ese barrio Así es. también. Y
bueno, fui viendo todas estas cosas y me fui involucrando también en lo que eran las verbenas, los picot. Me iba un viernes a tomar y me perdía tomando, viernes, sábado, domingo, y verdaderamente fui conociendo ese mundo lo fui experimentando y fui cayendo en lo que es en el alcoholismo. Así es. Y quiero recalcar que eso ocurrió cuando él era un adolescente. Estamos hablando de 16 años, 17 años aproximadamente, cuando él empieza a incursionar en ese mundo. Y por supuesto que cuando él hace eso, mi familia, que aún no era cristiana, éramos católicos, estaba ya afectada. Obviamente, la incertidumbre de un fin de semana, dónde estaba Dani, qué estaba haciendo Dani, qué le está pasando a Dani. Y yo recuerdo, hermano, que llamaban a mi padre, ¿te acuerdas? Llamaban a mi mamá y le decían, Katy, Dani lo vimos por allá, en tal parte, en tal verbena, está tirado en el suelo, completamente borracho, o está en tal lugar, quiere formar una discusión, un conflicto, y esa era la zozobra de todos los fines de semana. Y recuerdo que mi padre y mi madre se iban incluso a las 2 de la mañana, a caminotear la Chinita buscando a mi hermano. Fue horrible esa experiencia, es por eso que entendemos cuando vemos familias que están bajo ese flagelo. ¿Por qué hablo de familias? Porque no solamente es una persona la que cae en la droga, es una familia entera que recibe las consecuencias de ese gran daño que hace la droga en medio de una persona, en medio de un hogar. Entonces, eso que vivía mi hermano, por supuesto, también estaba afectando a la familia. ¿Te acuerdas de ese momento cuando mi papá te buscaba? Claro, sí, me acuerdo que mi familia estaba desesperada por la condición en que me estaban viendo en ese momento. Claro. Y así como dices tú, Jamie, no solamente el consumidor se afecta él mismo, sino también afecta a los seres queridos. Y ya yo estaba afectando a mi padre, estaba afectando a mi madre, estaba afectando a mi hermana. Vivían preocupados porque decían que no, en cualquier momento tu hijo lo van a encontrar muerto, tirado por la calle, porque eso es lo que, a eso es donde nos lleva la puerta ancha. Así es. Ese camino ancho del que habla la Biblia es un camino que nos lleva a la perdición, a la muerte. Y es un problema primario. La droga, el alcohol es un problema primario que tenemos que estar muy pendientes de eso, porque es algo progresivo que va aumentando y no nos damos cuenta hasta que nos lleva a perder y aún hasta nuestra propia vida. Así es. Y hablando de perder la vida, hubo muchos intentos de asesinato y aquí se afianza el hecho cuando hay un propósito en la vida de alguien. Cuando Dios tiene un plan sobre alguien, no hay muerte que detenga el plan de Dios y se cumple lo que dice el salmista. Cuando el salmista afirmaba, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Tuviste intentos de asesinato? Bueno, sí, acuérdate que había una pastora que se llamaba Nelly. Así es. Nelly, y ella llamaba a la casa y en esa ocasión ella llamó, mi mamá me la pasó y Nelly había tenido una revelación donde me veía tirado en el piso y que me habían disparado y me habían apuñaleado. Eso fue a los 17 años, me acuerdo yo, a los 17 años, Así era es. tiempo de carnaval. Claro. Era tiempo de carnaval en Barranquilla, nos fuimos de la Chinita varios para el barrio La Luz y en ese tiempo los de la Chinita no podían agarrar Claro. para el barrio La Luz ni los de La Luz para la Chinita. Sí. Y nosotros nos fuimos para ese barrio, hubo un enfrentamiento, hubo varios heridos, a mí me apuñalearon aquí en la espalda, en la columna. Y ese día caí preso por porte ilegal de armas a los 17 años de edad. 17 años y el recorrido que estabas llevando y cómo la misericordia de Dios se mostró ese día porque te salvó. Yo recuerdo que tú nos contabas en ese momento que al momento de dispararte, la bala cayó al lado. Fue así, ¿verdad? Sí, a mí me tenían en el piso, me estaban apuntando con un revólver y en ese momento uno de mis compañeros que estaba ahí vino y el que me estaba apuntando con el revólver lo empujó. Y cuando el que me estaba apuntando va cayendo, él hace los disparos y los disparos me pegan al lado de la cabeza, pero ninguno me da. Tremendo. Yo creo que esto es para darle gloria a Dios. Amén.
Gloria a Dios, Dios es maravilloso, Dios es poderoso y Dios nos guarda. Definitivamente cuando hay un propósito en la vida de alguien, porque Él va a contarnos más adelante, por eso no te puedes despegar del canal, lo que Dios está haciendo a través de su vida en esa fundación de rehabilitación, como también otras personas que están bajo esa esclavitud de la droga están experimentando la liberación a través de la palabra, a través de Jesús. Danilson, ¿cómo fue ese encuentro con Jesús? Bueno, ya fueron 17 años, 16 años, una adolescencia bastante difícil, aunque vivías o venías de una familia que no era disfuncional para nada. Sin embargo, una decisión que se tomó de manera equivocada hizo que ese camino que tomaste fuera un camino de destrucción. ¿Cuándo llega Cristo? ¿Cuándo llega ese encuentro con Cristo? ¿Cuándo decides seguir a Jesús? Bueno, una noche yo me quería suicidar porque ya me sentía vacío porque aunque tomaba, aunque me drogaba, aunque estaba en los picos, yo sentía un vacío dentro de mí y ese lo quería llenar con todas las cosas que me ofrecía el mundo, pero nada, no lo podía llenar. Entonces esa noche me acuerdo yo que yo me quería suicidar y me puse un cuchillo en el cuarto. En el pecho, me puse un cuchillo y me quería suicidar, quería acabar con mi vida. Y salí desesperado de la casa. Y me acuerdo yo que esa noche pasé por una iglesia, frente a una iglesia, estaban predicando la palabra. Esa iglesia se llama Jesucristo, la única esperanza. Pastor Milciades Pulgarín, saludos para el Pastor Milciades. Pastor Milciades Pulgarín, esa noche me acuerdo yo que me hicieron pasar. Todavía no habían orado por mí, habían varios delante de mí y no habían orado por mí y yo estaba quebrantado. Primera vez en mi vida que sentía la presencia de Dios en mi vida fuertemente. Esa noche yo me quebranté, esa noche yo lloré, esa noche yo sentí que fui libre y llegué a mi casa contento. Me acuerdo yo que le dije a mi mamá, mami, me siento diferente, me siento libre, Dios cambió mi vida, me siento liberado, ya no me siento así cargado. Y mi mamá se puso contenta. Claro. Jamie me quedó mirando, sí, pero como, sí, será, como dudosa. Será. Sí, porque ya varias veces había dicho que iba a cambiar, pero no lo hacía. Entonces mi papá también dudó, me acuerdo yo que mi papá dudó y mi papá dijo que ese no cambia, le dijo. Palabras de maldición que en ignorancia muchos padres lanzan, creyendo que Dios no es capaz de transformar una vida. Sí, me acuerdo yo que bueno, mi papá no me creyó y Esmi también dudó y fueron los primeros días ahí en la iglesia, conociendo de Dios. Mi mamá también iba a la iglesia. Mi papá fue un poco difícil porque mi papá, era católico y él era devoto de la Virgen del Carmen. Él cargaba a la Virgen del Carmen todos los 16 de julio. Entonces yo me acuerdo que una vez llegué yo de un servicio y habían predicado acerca de las imágenes y la idolatría. Y llegué yo y cogí los cuadros de la Virgen del Carmen que tenía mi papá y del Divino Niño y comencé a romperlos y los mojé. Era pesado, sí. Evangélico pesado en ese momento. Bueno, todavía como estaba comenzando en el Evangelio, no comprendía. No comprendía que de todas maneras uno tiene que respetar. Que respetar y que el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Me acuerdo yo que yo también, mi hermana se sentaba con unos muchachos metálicos. Me mandaba para el infierno, mi querido hermano. Unos muchachos metálicos y a tomar vino ahí en la terraza de la casa y eso se acostaban a las 11 y media, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana y yo le decía, Jamie, arrepiéntete que te vas a ir para el infierno. Imagínate. Mira que esa música metálica, eso es del diablo. Bueno, era novato en las cosas todos los días del evangelio, pero bueno, vemos que el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Y Dios tiene su tiempo para cada persona. Así es. Fue bastante difícil
Bueno, ahora cuento mi punto de vista. Venimos de una familia netamente católica. Yo estudié en colegio católico, Santa Teresita, mi hermano el Colegio Nazaret, mis padres católicos. Y cuando llega él al Evangelio, por supuesto que hay un gran conflicto, ¿no?, entre mi hermano y nosotros en nuestra fe. Mi mamá, al ver lo que Dios había hecho algo en su vida, sí accede, comienza a acompañarlo, pero mi padre y yo, que éramos muy devotos en la parte católica, para eso nosotros fue un rechazo total todo lo que estaba pasando con mi hermano. Pero sin embargo, fíjate que Dios nos tocó, Dios poco a poco llevó primero a mi mamá, luego llegó mi papá y yo de último. Llegué, pero llegué, a pesar de esas amenazas de que me iba para el infierno, que tenía que arrepentirme, llegué. No fueron las mejores maneras, por supuesto. Él estaba comentando que fue movido por ese deseo, por ese fuego que estaba como que ardiendo en su corazón. Sin embargo, como Dios tenía un plan con nuestras vidas, cada uno de nosotros llegó en el tiempo preciso a conocer al Señor. Y aquí se cumple mucho la palabra cuando la Biblia dice que cuando Jesús llega a una familia, Él viene a dividir. Parece una palabra conflictiva, parece una palabra como extraña. ¿Cómo así, siendo Dios un Dios de amor, siendo un Dios de reconciliación, un Dios de familia? ¿Por qué cuando Cristo llega a un hogar causa esa separación entre padres e hijos, entre esposas y esposos? ¿Por qué razón se cumple esto, verdad? ¿Qué nos puedes decir acerca de ese versículo? Bueno, yo creo que en sí la palabra sí se cumple porque nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, cuando la luz del Evangelio resplandece en nuestros corazones, Claro. en nuestra vida, esa luz, como dice Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6, esa luz resplandece en nuestros corazones. Así es. O sea, lo que nos hace mirar la forma diferente de la vida y de Dios en nosotros es la luz de Cristo. Entonces, cuando esa luz resplandece en nuestros corazones, esa luz ilumina en nuestros corazones, nosotros miramos todo de una perspectiva diferente. Así. Entonces, cuando a medida que, bueno, la luz resplandeció primeramente en mí, claro. Primeramente en mí, después resplandeció en mi mamá, después resplandeció en mi papá, después resplandeció en Jamie. Entonces, bueno, lo importante es que aunque al principio hayan conflictos, o sea, yo creo que Dios siempre tiene un propósito y un plan. Así es. Un plan perfecto y maravilloso. Perfecto. Como tú mencionabas hace unos minutos, Dios siempre llega a tiempo. Ahora, creciste en el Señor, tuviste esa experiencia de conocer a Cristo, ya estabas tocando un instrumento, era la guitarra, hacías parte del grupo de alabanza de la iglesia, tocabas la guitarra, ya habían ciertas asignaciones dentro de la congregación, pero por descuido recaes. Y aquí se cumple nuevamente la palabra. Cuando Jesús hablaba acerca de la liberación, dice que cuando un demonio es expulsado de un cuerpo, si esa persona no se cuida espiritualmente, no busca esa comunión con el Señor, dice que el demonio sale y cuando él sale, él invita a 7 demonios más. Y cuando regresa y encuentra esa casa vacía, desocupada, ¿qué hace? Esos 7 demonios ingresan al cuerpo y la Biblia declara que el estado de aquel hombre llega a ser peor que el estado inicial. Hubo un momento en tu vida por descuido espiritual, por alejarte un poco de esa comunión con el Señor, porque recuerden que no es lo mismo cuando una persona ha sido liberada de la droga, del alcoholismo o de la homosexualidad u otro tipo de condición, cuando esa persona no se cuida espiritualmente, no mantiene esa relación estrecha con el Señor, es vulnerable a los ataques del diablo. Entonces, eso pasó con tu vida. Cuéntanos allí cuál fue esa experiencia. Bueno, yo estaba casado, tenía unos meses de estar casado con Jocelyn. Ella es de Venezuela, ella vino de Venezuela, me casé con ella a los 19 años y bueno, todo iba bien, mi madre asistía, mi padre asistía, ya mi hermana asistía a la iglesia, pero yo no estaba como que totalmente fundamentado. Allá el pastor Julio dice que cuando uno no está totalmente fundamentado, uno está guacharaco. O sea que guacharaco. Tiene un pie uno dentro de la iglesia. Y un pie en el mundo. Y ese término lo utilizan mucho los cristianos. Hace parte del léxico de los cristianos. Guacharaco. Entonces, o sea, un pie allá y un pie acá. Un pie allá y un pie acá. Entonces yo estaba guacharaco.
mi padre le da un derrame cerebral Claro. a mi padre. Y bueno, mi papá duró 3 días en coma por un derrame cerebral en la clínica Bautista. Y al tercer día, antes de morir, me acuerdo yo que mi esposa me dice que está embarazada de la primera hija mía, Eliami. Eliami. Y ese día muere mi papá. Y yo no soporté eso. Eso fue fuerte para mí. Sí, para La muerte, todos. bueno, la muerte de mi papá fue Claro. fuerte para nosotros. No estaba totalmente fundamentado. Tú estabas más fundamentada que yo porque Sí, sí. tú, o sea, la noticia la supiste recibir. Claro. No te alejaste. Pero yo sí, yo me alejé nuevamente del es. evangelio, de los caminos de Dios. Y como tú dijiste, mi condición fue peor. Nuevamente recaí en la droga, nuevamente recaí en el alcohol. Ya no tomaba solamente los fines de semana, sino que cualquier día de semana me drogaba constantemente. Ya Sí, no era algo sí. social, algo dependiente, sino algo crónico. Ya se había Claro. apoderado de mí. Así O es. sea, ya la droga me dominaba, ya el alcohol me dominaba. Y bueno, ahora solamente no hacía sufrir a mi madre, ahora hacía sufrir a mi madre, a A la ti, esposa. a mi esposa y ahora a mis hijas A que las hijas. iban creciendo. Sí, sí, porque fue la muerte de mi padre, por supuesto, fue bastante doloroso. Sin embargo, bueno, cada uno recibió la muerte de una forma diferente, como comentaba mi hermano, tal vez por falta de fundamento, de un descuido espiritual, porque cuando hay un descuido espiritual eres vulnerable a que cualquier prueba se te zarandee y por supuesto, te aleje del Señor. Yo recuerdo que en mi caso me apropié de un salmo que es el Salmo 62 y fue el salmo que hizo que de alguna manera me mantuviese en el Señor y caminara, ¿no? Gracias a Dios, Dios me ha guardado de apartarme de sus caminos. Entré de último, la que se iba para el infierno, pero para la gloria del Señor aún sigo en Él y espero seguir en Él hasta el día de su venida. Amén. O hasta el día de mi muerte con el favor y misericordia del Señor. Pero esa situación de apartarse que experimentó mi hermano también lo llevó a un estado de agresividad impresionante. Él mencionaba que prácticamente se apoderó de él la droga. Ya no era algo ocasional o algo social de un fin de semana, era algo muy frecuente, muy constante. Y de alguna forma se convirtió la casa en un infierno literal. Todos sufríamos. Por eso yo les comentaba al comienzo que este testimonio es muy particular, porque normalmente los que entrevistan son personas ajenas a lo que está experimentando el entrevistado. En este caso, estoy entrevistando en este podcast a mi hermano, pero yo también soy testigo del sufrimiento, pero también de la esperanza, también de la transformación que él experimentó y que toda la familia, por supuesto, vivió. Fue un momento muy difícil, quiero comentarlo porque de alguna manera queremos conectarnos con aquellas familias que están padeciendo por algún familiar, un hijo, un esposo o una esposa tal vez o una hija que está bajo el problema de la drogadicción. Y es bastante difícil. Nosotros por lo menos vivíamos en una angustia constante. ¿Qué va a hacer Dani el día de hoy? Las sillas del comedor todas se partieron. Cada vez que había una gran discusión en la casa, ya yo era cristiana y en ese momento mi hermano, bajo el efecto del impulso que generaba la droga y sus consecuencias, partía las sillas, partió las 4 sillas del comedor. Partía puertas. Imagínense vivir en una casa donde una de las personas esté bajo esa condición de agresividad. Partía puertas. El día que me casé, yo recuerdo que yo vine o sea, estábamos allí, mi hermano había venido de Venezuela a pasarse con nosotros los días durante mi matrimonio y ese día mi esposo se va para el trabajo y yo me quedo en la casa, hubo una discusión, yo me encierro en el cuarto y mi hermano le mete un puño que partió la puerta de mi cuarto. Imagínese el grado. Yo sé que él ahora no se acuerda de nada porque él va a comentar precisamente lo que hace la droga en la mente de la persona que la está consumiendo, pero la experiencia desde mi óptica fue bastante aterradora, fue bastante difícil. Hoy, gracias a Dios, podemos hablar del amor de Dios, podemos hablar del perdón de Dios, podemos hablar que Dios hizo no solamente algo en la vida de él, sino en toda la familia, que Dios sanó corazones, pero fueron muchas las marcas, muchas las heridas
que surgieron durante ese proceso. Oraciones, vigilias, ayunos, y seguíamos orando durante 10 años, 5 años, y no veíamos la respuesta de parte de Dios. Por eso queremos decirte en esta hora, amigo, amiga que nos estás escuchando, que no desmayes en la oración. ¿Has visto esa condición en tu hijo, en tu hija, en tu esposo o en un familiar muy cercano y sientes que estás orando y no has visto la respuesta? Yo quiero decirte que Dios sí responde. Dios responde. Tal vez vemos y creemos que Dios no está escuchando nuestra oración, pero yo quiero decirte que no desmayes en tu oración. Nosotros oramos durante muchos años, vigilamos durante muchos años, ayunamos y vimos la respuesta. Fueron casi 20 años, 20 años esperando, pero Dios siempre llega a tiempo. Lo que pasa es que nuestro tiempo nunca puede ser comparado con el tiempo de Dios. La manera como Dios mide el tiempo es completamente diferente a la manera como nosotros medimos el tiempo. Para nosotros fue un tiempo muy largo, para Dios fue el tiempo oportuno. Amén. Dios obró en la familia, Dios obró en la vida de mi hermano, y quiero que nos comentes en este momento qué pasó, o sea, ese momento de agresividad, ¿a dónde te llevó? Bueno, entre uno, cuando uno va consumiendo más droga, uno se va poniendo más agresivo. Ya mi condición era una condición de dependencia, una condición crónica, y me fui poniendo agresivo. Ya llegaba a la casa en los momentos drogados, me decían cualquier cosa. Claro. Cualquier cosa me decía mi mamá, me decía mi hermana, de pronto mi esposa, y la forma en que yo actuaba era partiendo sillas, era partiendo puertas, era partiendo... Las matas de mi mamá. Dios mío, le dañó todas las matas a mi madre. Mi madre que feliz con sus matas. Mi mamá tenía como un jardín, un jardín en el patio. En el patio, y todas esas matas, bueno, las destruí. La destruí porque eso es lo que dice la Biblia. O sea que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Así es. Entonces, la droga, el alcoholismo y todas esas cosas, a medida que tú las vas practicando, o sea, dentro de ti van creando una influencia. Así es. Una influencia. O sea, ya no eres tú el que actúa, sino es lo que te domina en ese momento. Y a mí me dominaba, era la droga, me dominaba, era el alcohol. O sea que todas esas cosas eran las que me hacían actuar de esa manera, agresiva, porque vemos que cuando Cristo nos liberta, ahí vemos en la Biblia cuando nos habla del endemoniado de Gadara. Así es. Del endemoniado de Gadara, o sea, la Biblia dice que él no vivía en casa. La Biblia dice que él andaba sin ropa, que vivía en los sepulcros, que él mismo con las piedras se golpeaba, la gente lo encadenaba y se hacía daño él mismo, y tenía una fuerza sobrenatural. O sea que entre más nosotros practicamos el pecado y entre más nosotros nos vamos hundiendo en la drogadicción, en el alcoholismo, en todas estas cosas, las influencias dentro de nosotros, o sea, se apoderan cada vez más. Tengo, a raíz de este comentario que citas el endemoniado de Gadara, y comentas cómo esa influencia venía sobre ti, que por supuesto era bajo el efecto de la droga, podemos entonces concluir que detrás de todas esas condiciones físicas y psicológicas que genera la droga, porque por supuesto ya afecta a tu mente, afecta a tu cuerpo, hay una influencia espiritual detrás de todo eso. No podemos negarlo. Sí, porque hay familias que tratan de ayudar a personas como estuve yo. O sea, hay familias que llevan a sus hijos a psicólogos, llevan a sus hijos a psiquiatras, llevan a centros de restauración, con el fin de ayudar a que la persona salga de ese problema en que se encuentra. Pero, o sea, es evidente y es algo que yo lo puedo declarar porque yo lo viví. O sea, yo estuve 20 años en la droga, en el alcoholismo. O sea, yo sé que es estar ahí. Y yo sé que en el momento en que yo retomé mi relación con Dios,
en que yo retomé mi relación conmigo mismo y la relación con los seres que estaban a mi alrededor, es cuando yo Wow. pude obtener un cambio en mi vida, ser libre. Gloria a Dios. O sea que es necesario obtener la relación con Dios nos liberta de todas estas cosas. Y conoceréis la verdad, y la Y verdad la nos hará verdad. verdaderamente Amén, libres. Y la amén. verdad es Cristo. Es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Entonces, la única manera de poder experimentar esa libertad de la droga es Cristo. Cristo. Creemos en la psicología, por supuesto, Claro, porque hay terapias. claro. Creemos en todo este trabajo que hay detrás de esa persona que quiere salir de la droga, pero no hay duda alguna que solamente a través de Cristo la persona puede experimentar la completa liberación de su vida. Amén. Danilson, ese estado de agresividad, ese estado de violencia, que estabas cayendo aún más, obviamente, a lo más profundo del pecado, nos comentabas que no tenías conciencia de lo que estabas haciendo. O sea, tú no pensabas en tu familia, no pensabas en el amor de tu madre, no pensabas en el amor de tu esposa, no pensabas en el daño que estabas haciendo a tus familiares, porque de alguna manera esa condición de pecado, esa condición de droga, te estaba cegando. Y eso te llevó a ti a practicar cosas que no debías practicar. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, la droga te afecta emocionalmente, mentalmente, físicamente. O sea, tú no te das cuenta. Claro. Cuando pierdes el amor o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estando tu madre, o sea, mi madre cuando llegó en un estado de shock nervioso, no sé si tú te acuerdas, claro, cuando mi mamá cayó en un shock nervioso, que estando en el hospital y todos estaban alrededor de ella y ella la única palabra que decía, Dani, Dani, Dani. Sí, eso fue horrible. O sea, y me acuerdo yo que mi papá va al arroyo de la Chinita donde yo me encontraba para llevarme al hospital porque mi mamá no me quería ver. No sé si tú te acuerdas. Claro, claro, que mi papá lloró. Ella estaba tirada en el suelo. Yo le decía, mami, mami, ella no me reconocía, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? O sea, su mente se bloqueó. Fue tanta esa sobrecarga emocional que ella experimenta, que ella cae desplomada, no tiene conciencia, no nos reconoce. Y mi padre, al verla, yo nunca había visto a mi padre llorar, ¿te acuerdas? Y en ese momento mi padre cae en llanto porque es muy raro ver un hombre llorando. Tal vez por esa cultura machista de que se le dice al hombre, el hombre no puede llorar, llorar es para las mujeres. Y es esa misma cultura machista hace que los hombres no manifiesten sus emociones, sus sentimientos, que sean los fuertes, los que no lloran, los que tienen que mostrar esa solidez, esa seguridad. Y creo que también esa misma sobrecarga. De pronto en mi madre lo que hizo fue que ella se desplomara, que ella perdiera la conciencia, que no pudiera identificar quién era su hija, quién era su hijo. Pero en mi padre lo que hizo fue que por primera vez mi padre se desplomó, pero se desplomó emocionalmente y comenzó a llorar. Todo eso lo hace la pérdida de conciencia. Bajo esa condición de la droga se pierde la conciencia del daño que se le hace a los demás. Solamente se gira en torno a la persona que está drogada. O sea, el drogadicto, todo gira en torno a él. Lo que él siente, lo que él necesita y obviamente no piensa en el daño que genera a los demás. Así es. Así es. Danilson, cuéntanos un poco esas prácticas delictivas, sin dar detalles, por supuesto, un poco de esas prácticas delictivas que también te llevaron ese mundo de la droga, ese mundo del alcohol. Bueno, ahí en La Chinita comencé a andar con amigos también, amigos que se drogaban, y entonces ya, así como la droga va aumentando en la vida del drogadicto, Jamie, parece que tanto es el pecado que se apodera de ti, que tu mentalidad y tu mente, o sea, atrae otras cosas. Así es. Otras cosas. Ahí es donde comienza a robar uno. Ya solamente no me drogaba, sino que comenzaba a robar. Y sin necesidad, solamente como por... Y sin necesidad. Por hobby, ¿no? Por hobby o por ir un fin de semana de parranda con las mujeres, con los amigos. Y muchos amigos míos murieron. Muchos amigos míos están muertos en el barrio La Chinita. Otros cayeron presos. Otros quedaron locos. Y después ya no practicaba solamente el robo, sino que también comencé a trabajar en grupos
grupos organizados, o Sin sea, dar ya, detalles, sin dar ya detalles. cosas ya De otro nivel. de otro nivel, donde no solamente tú tienes enemigos de otros barrios, sino que ya también tienes problemas con judiciales, Claro. judiciales con la policía y todas esas cosas. Y no me di cuenta, no me di cuenta porque la droga te va hundiendo y te lleva a un nivel que cuando ya tú estás entre la espada y la pared, es cuando tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿cómo llegué aquí? Entonces, por eso es un problema primario, porque la droga te puede llevar al robo, te puede llevar a asesinar a alguien, te puede llevar Al suicidio a- también. al propio suicidio, te puede llevar a la cárcel. O sea que la droga es un problema primario. Así es. Tremendo, tremendo, tremendo. Mire todo lo que estamos hablando, un lazo de tiempo desde los 16 años hasta los ¿qué? 30. 30 años aproximadamente bajo esa condición. Hubo un momento en que se conoce al Señor, Él tiene la experiencia, pero por descuido espiritual, por no alimentarse constantemente de esa palabra que es la que transforma el corazón, descuidó esa parte espiritual, cae y ese estado espiritual llegó a ser peor, ¿no? Como la Biblia lo dice, como la Biblia lo manifiesta, su condición espiritual y lo llevó a hundirse aún más en el tema de la droga, que es un flagelo primario, como nos estabas comentando, que lo lleva a otras consecuencias, como el robo, incluso en el caso de él no fue el asesinato, pero en otras personas que caen en la droga asesinan y hacen cosas, por supuesto, completamente indebidas. Fuiste a Venezuela y cuando regresas de Venezuela consigues un trabajo. Y trabajabas en una empresa que era como una empresa que se dedicaba a hacer préstamos, el gota a gota, como se le llame, pero estaba más formalizado. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, en Venezuela me fui huyendo también por problemas. Siempre que pasaba algo en el barrio que me estaban buscando o que tenía problemas en el barrio, como Jocelyn era de Venezuela, yo me iba a refugiar allá en Venezuela. Pero, o sea, en vez de pronto de cambiar mi vida, en vez de pronto organizar mi vida estando en otro país, allá en Venezuela, también me junto con personas que eran expendedores de droga. Entonces, allá en Venezuela, aún trabajando, teniendo mi trabajo, también llegué al punto de vender drogas allá en ese país. O sea que Dios, o sea, dando oportunidades de cambio y bueno, uno no las toma. Uno no las toma. Pero es por la necedad del hombre. Somos necios por naturaleza, somos tercos y eso hace que aunque Dios esté ahí con la oportunidad al frente, le decimos no a Dios y preferimos que el pecado tome el control de nuestras vidas. Bueno, cuando regresas de Venezuela. Regreso de Venezuela, llego acá y lo primero, bueno, me encontré con unos amigos, ya amigos míos que me conocían desde anteriormente. Ellos sabían ya cómo trabajábamos y eso. Y lo primero que me dan es un arma. Me dan un arma. Y me dicen, bueno, quédate aquí trabajando con nosotros. Y yo digo, bueno, listo. Y bueno, comenzó otra vez a andar en el barrio La Chinita con una banda que estaba en ese tiempo ahí. Y unos amigos míos me ven y me dicen, bueno, pero Dani, pues no regreses nuevamente a esa vida. No regresen nuevamente a esa vida. Mira que las cosas están peligrosas. Han matado a esta, han matado al otro. Ahí no vas a durar nada. Y me comienzo a trabajar en una empresa donde se cobraba dinero. Me acuerdo yo que estaba fuera del barrio por la cordialidad. Claro. Haciendo Villa San Pedro. Por allá, Villa San Pedro. Por la cordialidad estábamos haciendo un cobro. Y esa tarde yo sí salí como turbado porque parece que cuando uno le fuera a pasar algo, parece como que si tú sintieras que algo te va a pasar. O sea, yo no almorcé porque yo sentía que algo me iba a pasar. Entonces yo ese día llamé a Jocelyn porque no tenía minutos. Le dije, Jocelyn, ya voy terminando. Eran las 6 de la tarde. Llamé a Jocelyn, llamé a la casa y dije, bueno, ya voy a llegar. Prepárame, ve preparándome la comida. Y cuando entregó el teléfono y volteo, había un hombre apuntándome con un revólver aquí en el pómulo derecho. Y ese hombre me dispara. Cuando ese hombre me dispara, caigo al suelo.
caigo al suelo y ahí en el suelo yo comencé a sentir el eco de la bala todavía. Po, 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 el sonido de la bala y yo decía, Dios mío, este hombre me mató y cuando estoy en el suelo viene y me da una patada. O sea, ahí en el suelo me O pateó. sea, como para probar si estabas vivo, algo así. Exactamente. Y yo ahí abrí un poquito el ojo lo alcanzo a abrir y vi cómo el hombre se montó en un zapatico, en un carro amarillo, en un taxi con otro. Y se fueron. Y la gente comenzó a gritar, ay, lo mataron, lo mataron, lo mataron, está muerto, ayúdenlo, ayúdenlo. Pero tú sabes que la gente comienza a gritar, pero nadie se atreve. Sí, lo típico. Y nos falta el que graba Sí, para o sea, pasarlo a redes ahora la sociales. gente en vez de ayudar, Está o ahí sea, grabando. comienzan a grabar y a sacar el celular. Bueno, a mí no me levantaron, yo sí escuchaba ahí en el piso, escuchaba, ayúdenlo, ay, lo mataron, lo mataron. Ahí en ese momento, o sea, fue algo rápido. Comencé yo a pensar, comencé yo a decir, Dios mío, me mataron. Y ahora mi mamá, mi hermana, mi esposa, mis hijas, mi familia, la gente que me decía, la gente que me hablaba de Dios, la gente que me decía, Dios mío, Dani, mira que cambia tu vida, cambia tu manera de vivir. Dios tiene un propósito contigo. En ese lazo de tiempo, Jamie, eso fue rápido. Comenzó a pasarse como Toda tu vida. toda mi Como vida. una película. Una película, rápidamente, rápidamente, Y yo me acuerdo que uno cuando está en momentos de muerte, yo escuché que uno hace una oración de fe. Entonces yo dije, bueno, me mataron, pero voy a hacer la oración de fe para que mi alma no se pierda. Entonces yo dije, Señor Jesús, hoy te pido perdón, hoy te acepto en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Entonces yo esperaba que ya mi alma Se iba ahí con el Señor. se iba a ir con el Señor, pero yo veía que no me iba. Yo estaba todavía como que diciendo, ajá, pero ¿por qué no me voy? O sea, todavía estoy como vivo. Entonces yo dije, bueno, Señor, si no es el tiempo de morir, dame una oportunidad. Y yo, cuando abrí los ojos, había un niño como de 8 o 7 años. Tremendo. Y ese niño fue el que me dio la mano para O sea, no lo levantarme. hizo el hombre ni la mujer adulta, sino un niño. Un niño. Dios, definitivamente. Un niño fue el que me dio la mano, me acuerdo yo, para levantarme. Me levanto del piso con el casco puesto y la gente Wow. se salió corriendo porque cuando me vio porque yo duré un lazo de tiempo y cuando me ven que me levanto, o sea, la gente ya me hacía muerto y cuando ven que me levanto, la gente sale corriendo, ay, está vivo, está vivo, está vivo. Tampoco te ayudaba. Tampoco me ayudaron. Corriendo y no te Se ayudaban. fueron corriendo. Eso fue tremendo y yo me Tremendo. levanté. Pero en ese momento iba pasando un amigo mío en una moto y él me coge y me monta en la moto y me lleva así todo enmenguado, ya yo casi muerto, me lleva para un puesto de salud. En el puesto de salud no hay, le dicen a él, llévatelo porque ese hombre tiene un tiro aquí en el pómulo derecho y no tiene orificio de salida. Y aquí no hay neurocirujanos, aquí no había ambulancia para que me llevaran al hospital. Y me acuerdo yo que iba pasando una patrulla de la policía y le dicen a la patrulla de la patrulla de la policía es la que me lleva al hospital Barranquilla. Claro. Allá cuando llego al hospital Barranquilla, encuentro a mi madre, encuentro a mi esposa, te encuentro a ti. Mi mamá me ve llegar en una silla de ruedas con un impacto de bala aquí en el pómulo. Mi mamá comienza a sobarme la cabeza y bueno, y dice, pero ¿dónde salió la bala? Y entonces me meten al hospital Barranquilla y cuando me meten al hospital Barranquilla en un cuartico, resulta y pasa que hay como 15 personas también muriéndose en el hospital. Y ay, auxilio, ayúdeme. Yo dije, aquí me voy a morir yo también. Estoy en el hospital Barranquilla. No había neurocirujano. 7 de la noche, hospital Barranquilla. Tenía que esperar el otro día a las 7 de la mañana que llegara el neurocirujano. Imagínate, O sea, ahí te morías. con una bala en la cabeza, sin orificio de salida. Entonces, en ese momento tuve que firmar un papel donde costaba que yo iba a salir y que el hospital no se hacía cargo, o sea, que la responsabilidad era mía. Me acuerdo yo que el con que yo trabajaba era un hombre que tenía dinero en Barranquilla, envía sus escoltas, me llevan en la camioneta de los escoltas a la clínica Bautista, allá en la 72 con 38. Que en ese entonces era cristiana la clínica. Era cristiana. Era O sea, cristiana. un enfoque cristiano. Sí, era cristiano. Enseguida me reciben, me cortan toda la ropa, me meten en
como una caja o un cilindro donde hacen los TAT. Bueno, me meten ahí en un cilindro, me hacen el TAT y me llevan al cuarto a esperar cuál era el diagnóstico que me iba. Bueno, yo dije, estaba mi mamá, estaba Jamie, estaba mi esposa, esperando que el neurocirujano me dijera, bueno, vamos a operarlo, vamos a ver qué. Pero cuando el neurocirujano llega a la puerta, todos nos los quedamos mirando. Yo me quedo mirando al neurocirujano con un cuello ortopédico sin moverme, paralizado porque no me podía mover. Y el neurocirujano dice, no puedo hacer nada por ti. Tremendo, tremendo. No puedo hacer nada por ti. O sea, imagínate la ración mía. La angustia. La angustia mía. Ahora, el hombre que se creía fuerte, el hombre que se creía agresivo, estaba en una cama de un hospital cuadraplégico sin poder caminar. Wow. Ahí en esos momentos solamente estaba mi madre, tú, mi esposa, o sea, mi familia, los seres queridos. Porque en esos momentos donde estamos en angustia, donde estamos en problemas y dificultades, solamente ves a tus seres queridos. Por eso, nosotros, nuestra familia nos da un consejo, nos está hablando, nos está llamando la atención. O sea, nosotros tenemos que prestar atención porque y amarlos y respetarlos, porque en los momentos difíciles, la única persona que ves a tu lado es a tu familia. Tremendo. ¿Y qué pasó con esa bala? Entonces, ¿dónde estaba la bala? Si la bala entró, tuvo que haber salido. ¿Dónde estaba la bala? Bueno, el neurocirujano nos da la explicación que la bala, al entrar por el pómulo derecho, esta bala se aloja en la C2. Los médicos no saben. El neurocirujano dice, pero ¿cómo llegó esta bala y se alejó ahí en la columna, en la C2? Porque donde la bala sigue el camino, yo inmediatamente muero. Entonces el médico dice, pero es que esto no es lógico, esto parece que lo hubieran puesto con la mano. Y el jefe mío estaba, desesperado porque quedé cuadrapléjico en una cama. O sea, ¿cómo es posible esto? Mandan a 12 neurocirujanos en la clínica Misericordia a revisarme para ver quién me podía sacar la bala para poder caminar, y ninguno de los 12 neurocirujanos se atreve a sacarme la bala. Me envían a casa en silla de ruedas, cuadrapléjico. Tremendo. Cuello ortopédico de día, de noche, sin poder caminar. Me salían llagas en el cuello. Tú sabes que Jocelyn era la que me tenía que bañar. Claro. Me tenían que dar la comida como un niño pequeño. Wow. Y quiero decir algo, y terminamos con esto porque esto sigue. Hay mucha información que dar, hay mucho testimonio que contar. Pero mire el milagro que hay en este asunto, y José, que está detrás de cámara, que es físico, creo que lo puede confirmar. Estamos hablando de un disparo aproximadamente a una distancia de 1 metro, ¿no? Ah, sí. Sí, no. A quemarropa. A quemarropa, o sea, en la bala, o sea, en la pistola, el revólver, no sé, pegado aquí a la mejilla. Ese impacto tuvo que haber atravesado el cráneo de mi hermano. Sin embargo, ese impacto hizo que la bala se alojara como si alguien hubiese puesto la bala en ese lugar. Porque si la bala atraviesa, muere. Sin embargo, de manera milagrosa, aunque hubo algo negativo, ¿no? Hubo un intento de asesinato que se estaba armando en contra de mi hermano. Sin embargo, ese intento de asesinato no se dio. Porque detrás de ese intento de asesinato estaba el plan de Dios, Amén, el propósito de Dios que tenía que cumplir en la vida de mi hermano. Yo quiero, Dani, que deje un mensaje de aliento a aquellas familias que en estos momentos se sienten sin esperanza, sienten que no hay oportunidad para ese familiar en la droga. Quiero que des ese mensaje de aliento, ese consejo, porque este testimonio continúa. Vamos a continuar porque son muchas cosas que contar y obviamente un solo podcast no daría el espacio ni el tiempo para hacerlo. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, Jesús dijo, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Amén. No dejes de creer. Sigue creyendo, sigue orando por tu hijo, sigue orando por tu hogar, sigue orando por tu familia, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Vas a ver tu milagro hecho, vas a ver lo que tanto deseas, lo vas a ver con tus propios ojos. Dios va a obrar, aunque de pronto no lo veas, pero Él está obrando a favor tuyo y a favor de tu familia.
Amén. Dios sigue obrando, Dios seguirá siempre obrando. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Recuerda, Dios siempre llega a tiempo. Esto es Libres, el podcast Libres. Hoy contamos con la participación de Danilson Hernández, que va a continuar en una siguiente oportunidad a seguir contando ese hermoso testimonio maravilloso, impactante, pero con un final feliz, un final de esperanza. Te invitamos a suscribirte, te invitamos a compartir este espacio con otros amigos. Bendiciones.